Capítulo 11. Avanzar hacia el pasado. Como hemos tratado de documentar con este libro, el futuro nos enfrenta a grandes dificultades que hemos heredado de un distante pasado. Antes de la aparición del hacha, la experiencia cotidiana de los primeros humanos se extendía como mucho a unas pocas decenas de kilómetros y no a distancias continentales como ahora, si bien para la mayoría de nosotros todavía sigue sucediendo como entonces. Hace 30.000 años, las gentes del Paleolítico Superior conocían como máximo entre 50 y 200 de sus semejantes, y así sigue siendo para muchos. Para entonces, los procesos mentales de los seres humanos habían evolucionado mucho, en gran medida para hacer frente a las necesidades inmediatas. Decidir qué vayas a comer, cómo sobrevivir en invierno, cómo evitar a los animales peligrosos, y dónde encontrar refugio. Esos eran los mecanismos con los que la evolución ciega nos había preparado para el mundo. Nuestras predisposiciones mentales, como las de cualquier otro animal, quedaban circunscritas por el horizonte inmediato y los problemas a corto plazo. En cierto sentido, esto era algo natural, ya que no habría tenido mucho sentido preocuparse por cuestiones a largo plazo cuando había amenazas inmediatas como los tigres o el invierno. Nuestros antepasados tampoco tuvieron que considerar toda la humanidad como un factor de sus vidas cotidianas, ya que durante la mayor parte de nuestra historia tan solo conocíamos un pequeño número de congéneres dedicados a sus actividades particulares en un mundo muy estrecho. Podíamos talar y quemar bosques o exterminar especies y luego trasladarnos a otro lugar porque la tierra era extensa y nosotros pocos. Nunca hubo necesidad de pensar en todo el planeta porque era demasiado grande para tener un significado. Actualmente, por el contrario, la humanidad ya no está compuesta por unos pocos grupos dispersos, sino que se ha convertido en un gran colectivo, que produce mucho más gente en un mes que la que poblaba la totalidad del planeta antes de la primera revolución agrícola, cuyo peso conjunto es mayor que el de muchas otras especies. Como nuestras vidas han cambiado tanto desde aquellos tiempos remotos, conviene ante todo que revisemos nuestra percepción desfasada del mundo, de forma que nuestra vieja mente, acostumbrada a los acontecimientos en pequeña escala y a corto plazo, pueda expandirse para reflexionar sobre horizontes más distantes y cambios más frecuentes. Muchos comentaristas de los problemas actuales parecen sugerir que para ello será necesario una alteración lógica o psicológica de nuestras mentes y su funcionamiento. Pero estamos tan separados de la naturaleza, por los dones con los que los fabricantes de hachas han configurado durante milenios cada aspecto de nuestra vida, que tanto esos propios dones como un cambio de conciencia tienen que formar parte de la solución. El problema radica en que los seres humanos actuales ya no perciben directamente el mundo en el que viven y cuyo estado les afecta. Como demostró la explosión de la central nuclear de Chernobyl, el mundo es ahora demasiado grande y demasiado complejo. Pero tampoco podemos renunciar sin más a la tecnología moderna y volver a una vida edénica y más simple. Incluso, si el mundo hubiera existido alguna vez y si alguno de nosotros pudiera sobrevivir en aquel medio, la gran mayoría de la población que no sabe cultivar la tierra tampoco querría hacerlo. Así que es preciso hallar una forma realista de atacar el problema, manejándolo con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Los dones de los fabricantes de hachas podrían servirnos en esa tarea. Y como el tiempo apremia, al usarlos debemos actuar localmente, pero pensar globalmente. El don con el que podríamos comenzar esos cambios ya está en nuestras manos, pero hay que prestar atención al hecho de que su uso podría causar efectos más radicales que nunca en la historia, llevándonos de nuevo allí donde estábamos antes de que el primer don de los fabricantes modificara nuestras mentes, así como su desarrollo y selección. El instrumento en cuestión vio la luz por primera vez en 1888, en Baltimore, cuando un joven ingeniero de nombre Coleridge, ayudante del director de estadística médica para el censo de Estados Unidos de 1890, habló a su cuñado de los problemas que debían afrontar quienes confeccionaban el censo. El flujo de inmigrantes procedentes de Europa había alcanzado proporciones casi inimaginables. 10 años antes, el censo anterior, de una población mucho más pequeña, había
había requerido 5 años para completarlo. Con la tasa de crecimiento multiplicada de aquel entonces, habría llevado más de 10 años el esfuerzo de registrar las modificaciones en una década, lo que planteaba un problema aparentemente insoluble. El cuñado de Hollerith trabajaba en la industria textil del Teral Jacquard para prendas de seda, que utilizaba un sistema de pliegos de cartón perforado para controlar la confección de cada prenda de acuerdo con un patrón predeterminado. Los orificios practicados en el cartón permitían el paso por ellos, y solamente por ellos, de las agujas enhebradas con cuyos hilos quedaba tejida esa parte del patrón, y de las que luego tiraba un muelle. Hollerith adoptó esa idea confeccionando tarjetas perforadas individuales en el que cada categoría estadística estaba relacionada con un orificio. El recuento y análisis se hacía presionando las tarjetas contra un conjunto de agujas alzadas, donde un orificio permitía el paso de la correspondiente aguja, la punta de esta hacía contacto con un cable y enviaba una señal a una máquina registradora eléctrica. El cotejo de los datos se hacía mediante plantillas patrón que limitaban los agujeros descubiertos. De esta forma, los miembros de una categoría concreta, como las abuelas grecoamericanas de primera generación o los carpinteros nacidos en Japón, podían determinarse fácil y rápidamente. Una vez concluido el censo, Hollerith llevó un sistema de recuento a un grupo de inversores que fundó una empresa cuyo nombre acabaría siendo International Business Machine, es decir, IBM. Al cabo de 50 años, las tarjetas perforadas de Hollerith se sustituyeron por teclados y chips electrónicos en una máquina conocida como el ordenador, el mayor de los dones de los fabricantes para controlar la información e intervenir en ella. Si el carácter esotérico, sorprendente e interactivo de los procesos descritos en este libro han mantenido el poder de determinadas instituciones e individuos durante un periodo de 2 millones de años, el nuevo potencial de fabricación de conocimientos del ordenador podría reforzar ese poder hasta extremos nunca vistos. En las pocas décadas transcurridas desde su invención, el ordenador ha aportado cambios a casi todos los aspectos de la vida moderna y ha hecho la sociedad tan compleja e interdependiente que el antiguo método reduccionista de control e intervención se ha vuelto demasiado peligroso para seguir empleándolo de aquel modo aislado y misterioso. El ordenador conectado a otros en red comenzó, al igual que la mayoría de las innovaciones tecnológicas, como un brillante don a corto plazo destinado a resolver un problema inmediato. Las primeras terminales de datos vinculaban una cadena de estaciones de radar estadounidenses en el Ártico, formando el sistema de defensa Downline, concebido para proteger a Estados Unidos de los primeros bombardeos atómicos de la Unión Soviética. En los años 60, los ordenadores se demostraron idóneos para tareas repetitivas en las que había que emplear mucho tiempo y fuerza de trabajo, y pronto reemplazaron a los humanos en las labores administrativas de rutina. Las máquinas permitían un rápido acceso a la información y la procesaban a una escala y una velocidad hasta entonces inconcebible, generando tareas que solo se podían llevar a cabo con su ayuda. La aparición de este nuevo instrumento para el control de datos cambió la forma en que concebíamos la información, cómo podía usarse esta, su grado de accesibilidad, cómo podía servir de ayuda en la toma de decisiones en cada área especializada de actividad y lo rápido que podían ser los cambios. El efecto de la introducción del ordenador fue la creación de nuevos tipos de datos y actividades y el aliento a la expansión y diversificación de organizaciones muy dispares. En otras palabras, los ordenadores reforzaron la idea de que las entidades y sistemas establecidos podían cambiar más rápidamente y con menos riesgos que antes. El mejor ejemplo de ese efecto fue el primero, cuando los ordenadores dejaron el terreno militar y entraron al mundo civil. Ahí se adoptó la tecnología de Uline para convertirla en base de un sistema de reserva de billetes de avión conocido como Saber. En muy poco tiempo, ese nuevo instrumento facilitó el manejo de las compañías aéreas de listados de pasajeros, horarios e itinerarios mucho más complejos, lo que a su vez cambió espectacularmente el mundo de los negocios. El ordenador ha multiplicado su influencia desarrollándose más rápidamente que cualquier otra innovación en la historia y ha alterado nuestra percepción del tiempo al contemplar la aceleración de las mismas tasas de cambio. En las últimas 4 décadas, las técnicas de procesamiento de datos se han
modificado tan frecuente y rápidamente que a veces quedan obsoletas incluso antes de llegar al mercado. Los avances en el desarrollo de los ordenadores son tan extraordinarios que resultan difíciles de abarcar. Desde 1950, el número de circuitos por decímetro cúbico ha pasado de unos 35 a centenares o miles de millones. El tiempo empleado en realizar una operación se ha reducido de 300 microsegundos a menos de 5 nanosegundos. El coste de procesar 1 millón de instrucciones básicas ha caído de $280 a menos de 1 milésima de dólar. El número de caracteres que pueden almacenarse ha aumentado de unos 20.000 a cientos de miles de millones. Las máquinas que había que reparar a las pocas horas de funcionamiento pueden ahora mantenerse activas durante años sin problemas. Desde 1965, la cantidad media de componentes electrónicos se ha duplicado cada año y los recientes avances en la nanotecnología a nivel molecular prometen avances aún más espectaculares. Los ordenadores personales de hoy en día tienen una capacidad de procesamiento mayor que los que empleaban los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial y esta sigue creciendo cada año. Las innovaciones en la tecnología de las comunicaciones dieron lugar también a redes de transmisión de datos a alta velocidad que hicieron más accesible el trabajo con el ordenador y cambiaron nuestra percepción espacial de la información, dónde se puede almacenar y hasta qué punto es o no relevante la localización física de los datos. En diciembre de 1958, a continuación del éxito de la Unión Soviética con el Sputnik, el satélite de Estados Unidos SCORE demostraba que podían transmitirse señales acústicas desde un satélite en órbita. En 1965, la organización COMSAT puso en órbita sobre el Atlántico el primer satélite comercial, Intelsat-1, que transportaba 240 circuitos telefónicos de 2 vías para voz y datos a un canal de televisión. A partir de entonces, las corporaciones transnacionales pudieron centralizar sus operaciones a lo ancho del mundo más fácilmente que nunca. En los años 70, el enlace de sistemas comenzó a provocar un amplio cambio social en la medida en que la transferencia electrónica de fondos alteraba radicalmente el carácter, amplitud y funciones de las instituciones financieras nacionales e internacionales. La transferencia de fondos rápida y a gran escala entre instituciones financieras y organizaciones económicas minó la capacidad de los gobiernos para imponer regulaciones efectivas del control de cambios. Al crecer y hacerse más fácil el uso electrónico del crédito, la renta personal disponible se convirtió en una especie de mercado de futuros en el que el potencial de ingresos de los consumidores representaba un préstamo garantizado. Esa posibilidad de explorar el futuro financiero de los individuos, multiplicada por millones, comenzó a afectar a los acuerdos comerciales y alteró las relaciones entre exportaciones e importaciones en Occidente, afectando a su vez a los tipos de cambio, a la estructura mundial de las industrias y a las relaciones comerciales y políticas internacionales. A principios de la década de los 70, aparecieron los superordenadores capaces al cabo de 20 años de realizar más de 1.000 millones de cálculos por segundo. La mayoría de los superordenadores consiguen altas velocidades mediante el procesamiento paralelo, que implica el funcionamiento en red de una serie de procesadores, cada uno de los cuales controla su propia memoria y está programado para realizar un determinado tipo de tarea. De esa forma, el procesamiento paralelo descompone una tarea en muchas porciones que son procesadas simultáneamente. El primer sistema práctico de procesamiento paralelo, The Connection Machine, contaba con 65.000 procesadores conectados en red. En los años 80, los gobiernos e instituciones privadas almacenaban rutinariamente millones de archivos que contenían datos personales de la vida de los individuos que podían venderse a empresas privadas como listas de correo. Hoy día es prácticamente imposible para un individuo mantenerse al margen del sistema y el potencial de transmisión de esos datos plantea importantes cuestiones acerca de la privacidad.
Por ejemplo, una infracción de poca monta, como sería un mal aparcamiento, puede dar lugar a la petición de una ficha de datos que pone en manos de la policía información médica, curricular y genética acerca del individuo en cuestión. A una escala social más amplia, los efectos de la convergencia de las telecomunicaciones y del procesamiento de datos desde la Segunda Guerra Mundial ha proporcionado el ejemplo más obvio de cómo la información tiende a hacer del mundo un medio más interconectado. Conforme los desarrollos tecnológicos introducían más información en el sistema social, se creaban nuevas redes que vinculaban sectores anteriormente aislados de la vida cotidiana. En el próximo siglo, tales redes permitían una gestión social altamente centralizada, ya que al estar estrictamente controlada la difusión de la información, se podía incrementar radicalmente la fabricación de conocimiento especializado, potenciando la intervención y control a una escala sin precedentes. A lo largo de la historia, los nuevos sistemas de comunicaciones han provocado cambios en la forma de conducción de la sociedad y del pensamiento, ya que cuando bits de información se unen de formas nuevas, tienden a generar innovaciones mayores que la simple suma de sus partes. En la antigua Mesopotamia, el don de la escritura vinculó la astronomía con ingeniería hidráulica y desencadenó el comienzo de la civilización y una nueva concepción del lugar. La impresión de apéndices de la Biblia en el siglo XVI reunió a expertos cuyo saber compartido potenció el nacimiento de nuevos mundos basados en los instrumentos científicos. El telégrafo enlazó en el siglo XIX las vías férreas con el sistema fabril norteamericano, convirtiendo a Estados Unidos en una superpotencia y a los individuos en piezas del mecanismo. Las redes del próximo siglo permitirían enlazar billones de bits de información de formas parecidamente imprevisibles con efectos que solo podemos entrever confusamente. Mucha gente está preocupada por la división que esto puede introducir en la sociedad, pero en conjunto somos más bien optimistas. Como con cada uno de los avances anteriores en las técnicas de fabricación de conocimiento, el ordenador podría introducir un nuevo factor en la ecuación. El efecto recordaría cómo los chamanes dirigían la sociedad paleolítica con sus bastones labrados, los sacerdotes burócratas los sistemas de irrigación egipcios, los aristócratas la tecnología militar europea, los censores religiosos y civiles la imprenta del siglo XVI, y los estados, más recientemente, controlaban avances científicos como el telégrafo y el teléfono. En el siglo XXI surgirá un nuevo tipo de fabricante de hachas como respuesta a un viejo problema. La innovación ha estado habitualmente limitada por la falta de especialistas cualificados para manejarla, lo que ha sido especialmente cierto en el caso de la tecnología informática. Pero en este caso particular, puede que no se necesiten más especialistas, gracias al reciente surgimiento a partir de la propia tecnología de dos nuevos sistemas. El primero de ellos es el agente electrónico, un programa que puede actuar por cuenta del usuario del sistema para buscar los datos requeridos, procesarlos convenientemente y presentar los resultados en la forma adecuada. La extraordinaria velocidad con la que se lleva a cabo ese proceso permitirá la gestión de cambios mucho más acelerados y la fabricación de grandes cantidades de conocimiento se producirá sin necesidad de que la sociedad genere miles de especialistas humanos, cuya cualificación en cualquier caso debido al ritmo acelerado del cambio solo tendrá valor coyuntural. La segunda innovación, el sistema experto, se añade y en ciertos casos sustituye a la capacidad de los especialistas humanos. Hay varios miles de tales sistemas ya en uso, bien porque no se dispone de suficiente personal especializado, bien porque éste tendría que trabajar en condiciones demasiado peligrosas. Esos sistemas simulan algunos aspectos de la deducción y el razonamiento humano. Su combinación con el agente puede generar los primeros fabricantes de hachas electrónicos, cuyo uso de los superordenadores aceleraría con seguridad la fabricación de conocimientos. No es ninguna novedad que las máquinas hagan cosas que los humanos no podemos hacer. A lo largo de la historia, su sustitución por artefactos mecánicos en el procesamiento y comunicación de la información, tales como el alfabeto, la escritura, la imprenta y el telégrafo, han empujado a la sociedad a evolucionar y diferenciarse. Ese proceso ha generado nuevas disciplinas, nuevas formas de concebir el mundo y nuevas jerarquías sociales para la intervención y control.
Las estructuras y colectivos incapaces de adaptarse a los procesos de cambio se vieron casi siempre desbordadas por los acontecimientos. En el último ejemplo de esto, cierto tipo de colonialismo electrónico está ya remodelando las relaciones entre países con una adecuada base de información y aquellos que no la poseen. En el último ejemplo de esto, cierto tipo de colonialismo electrónico está ya remodelando las relaciones entre los países con una adecuada base de informática y aquellos que no la poseen. El poeta inglés Belloc describió un efecto similar de la alta tecnología sobre los pueblos primitivos durante la expansión colonial europea del siglo XIX. El hecho simple es que contamos con la ametralladora Gatling y ellos no. La gran diferencia ahora es sobre todo la velocidad con que crecen y se multiplican la fabricación computarizada de conocimientos y sus efectos. En el mundo antiguo solo había una ciencia, la cosmología, de la que nacieron los demás saberes. Pero desde tiempos de los griegos, el conocimiento se ha dividido en montones de disciplinas esotéricas cada vez más aisladas entre sí. Tras el surgimiento del reduccionismo en el siglo XVII, cada disciplina importante se fragmentaba tarde o temprano en docenas y a veces cientos de subdisciplinas. La botánica, por ejemplo, se subdividió y se asoció a otras ciencias para convertirse en biología, química orgánica, histología, embriología, fisiología, citología, patología, bacteriología, urología, ecología, genética y zoología. Ese proceso se ha repetido en muchos otros terrenos y de evaluaciones recientes se desprende que actualmente existen no menos de 20.000 materias científicas y tecnológicas distintas. Los especialistas saben cada vez más acerca de cada vez menos y los no especialistas saben cada vez menos de cada vez más. Resulta progresivamente difícil mantenerse al día en el saber especializado, ya que éste prolifera continuamente y se hace más inaccesible conforme cada nuevo grupo de especialistas desarrolla su propia jerga y un vocabulario arcano buscando mayor precisión. Basta con echar una mirada a cualquiera de las más de 195.000 revistas científicas que se publican cada año. El problema radica en que debido al carácter esotérico de ese tipo de conocimiento, cuando se ha dado a conocer a la gente, se ha presentado siempre como un fait accompli, ante el que había que reaccionar lo mejor que cada uno podía. Obviamente, la capacidad de la sociedad para afrontar esa situación estaba en general limitada por los sistemas disponibles en ese momento, de forma que en muchos casos el resultado de la sorpresa era otra sorpresa. En efecto secundario ha sido casi siempre muy relevante. Por ejemplo, la maquinaria textil que ayudó a los propietarios de fábricas a situar a Inglaterra a la cabeza del desarrollo industrial en el siglo XVIII condujo también, gracias a la velocidad con que crecía la población de las ciudades, a condiciones de vida que llevaron al país a una situación prerrevolucionaria que ningún empresario deseaba, ya que los sistemas políticos, educativos y sanitarios se habían quedado muy retrasados con respecto a la evolución demográfica. El descubrimiento de América en el siglo XV por gentes que estaban buscando una vía rápida a la isla de las especias hizo tambalearse casi toda la totalidad del saber occidental y desequilibró el orden social en su conjunto, debido a que hasta el momento la autoridad intelectual descansaba en la reiteración incuestionada del saber clásico y no poseía técnicas experimentales con las que evaluar los nuevos datos. La propuesta realizada por Copérnico de un sistema heliocéntrico para el movimiento de los planetas, motivada por las dificultades en el cálculo de la Pascua, socavó el conjunto de las estructuras teocrática y política de la Europa del siglo XVI, porque hasta entonces todos los sistemas sociales e intelectuales se habían basado en el carácter inmutable de la cosmología aristotélica. El problema de la adaptación al cambio ha empeorado con la obsesión institucional de mantener los conocimientos en secreto. El saber concede poder para controlar a gente que no lo posee, y por eso el acceso a él se ha visto limitado hasta ahora a quienes pasaban los exámenes iniciáticos pertinentes. Los monarcas y los gobiernos nunca han revelado a lo largo de la historia los secretos de Estado, y las corporaciones actuales y los países que operan en el mercado libre no suelen hacer públicos sus propósitos ni sus proyectos de investigación.
Ahora, el saber generado por los ordenadores ha comenzado a cambiar el mundo tan rápida y sorprendentemente que el proceso está a punto de desbordar incluso nuestra capacidad de evolución y adaptación. Por ejemplo, si dos superordenadores están conversando y alguien les teclea con una rápida mecanografía: escuchen, IBM 8X y Cray. ¿Pueden decirme de qué diablos se está hablando? En el tiempo que lleva teclear esas palabras, los ordenadores en cuestión pueden haber intercambiado todo el contenido de la enciclopedia británica varios cientos de veces. Y los ordenadores son cada vez más rápidos. Pero si la tecnología informática del siglo XXI genera una base de conocimientos que se expande a una velocidad astronómica, ¿irán las cosas tan solo astronómicamente peor? Si prolifera la especialización esotérica, ¿se fragmentará la sociedad en grupos aislados, incapaces de comunicarse entre sí debido al carácter crecientemente parcelado de ese conocimiento? Y cuando los resultados de la interacción entre máquinas se hagan públicos en forma de innovaciones que transformen la sociedad a una velocidad y con una amplitud nunca vistas, ¿cómo se informará al público de lo que está sucediendo si los medios ya han renunciado a un foro común para crear cientos de canales de interés específico? No se trata de una posibilidad tan lejana, sino de algo que ya es actual para unos pocos y lo será para todos en muy poco tiempo. Un factor clave de este asunto es nuestra arcaica y cortoplanista concepción del mundo, todavía más enraizada por milenios de innovaciones destinadas a resolver rápidamente problemas urgentes. Hoy en día, por ejemplo, debido en parte al adoctrinamiento y en parte a nuestras tendencias innatas, pasamos por alto que el coste que suponen anualmente el efisema y las jornadas de trabajo perdidas por la contaminación atmosférica es cientos de veces mayor que lo que costaría depurar el aire. En Ciudad de México, el 72% de los niños tiene en la actualidad en el córtex y en la sangre cantidades de plomo susceptibles de dañar irreversiblemente su cerebro, lo que significa que el 72% de la población futura de la Ciudad de México, al igual que sucede en muchas otras ciudades del tercer mundo, pueden sufrir un deterioro serio de sus funciones psíquicas, lo que perpetuará su sometimiento y explotación. ¿Se preocupa alguien por cambiar eso? No es fácil hacerlo, ya que incluso en el norte de Europa llevó 15 años de campaña ininterrumpida conseguir una limitación de la cantidad de plomo contenida en las gasolinas. La misma actitud dilatoria afecta a otras cuestiones a largo plazo, como el exceso de producción agrícola del primer mundo, los efectos de la deuda del tercer mundo, el deterioro del centro de las ciudades, la reconstrucción de la economía del bloque del este, los ciudadanos psiquiátricos de las comunidades, el crecimiento global de la población, el abuso de los recursos o muchos otros. Así pues, ¿cómo cambiar nuestra forma de pensar a tiempo para parar antes de la catástrofe? Contamos con dos instrumentos que nos pueden servir de ayuda. Uno de ellos es nuevo, la tecnología de la información, cuyo potencial dañino acabamos de describir. El otro es mucho más viejo, el cerebro. Los seres humanos vivimos en la variedad más profusa de climas, desde la selva tropical al ártico o el desierto, alimentándonos con una dieta tremendamente variada y trabajamos en tareas muy diferentes: peluquería, caza de tigres, finanzas, horneados de pasteles, ingeniería genética, estudio de la naturaleza del universo y mil más. Que una especie pueda llevar a cabo tareas tan diversas se debe a la extraordinaria versatilidad del cerebro humano. Aunque venimos al mundo con ciertas capacidades innatas, como mamar o mirar cuanto nos rodea, y con talentos que habremos de desarrollar como aprender una lengua y caminar sobre dos pies, cada uno de nosotros nace también con muchas habilidades latentes que podemos desplegar a lo largo de toda una vida. Y nuestros cerebros son, de todos los mamíferos, los más inmaduros al nacer. Esta característica deja a nuestro entorno infantil un amplio margen en el modelado de nuestra vida futura. La investigación sobre el influjo de la experiencia en el desarrollo del cerebro acaba apenas de iniciarse. En el pasado, la mayoría de los psicólogos y neurofisiólogos suponían que nuestro cerebro nacía prácticamente acabado y que aprendíamos a manejarnos lo mejor que podíamos dentro de los límites fijados por nuestros genes. Pero muchos estudios recientes
muestran que la base sobre la que operamos cambia con la experiencia. Esto subraya la importancia de evaluar de vez en cuando cómo estamos cambiando y remodelando el mundo a fin de comprender mejor el efecto que esos cambios pueden tener sobre nosotros. Aquí se aplica la archiconocida máxima de los que trabajan con ordenadores: basura dentro, basura afuera. Puedes muy bien ser lo que comes, pero también eres lo que ves, oyes, hueles, saboreas, tocas y haces. Lo que implica esa versatilidad es que si no nos gustan las tendencias impuestas hasta ahora en nuestros cerebros por el mundo que han construido las hachas, no estaremos condenados a cargar con ellas. Esas tendencias se pueden cambiar con los mismos medios con los que se crearon, ya que las modificaciones en el cerebro son frecuentes y naturales. Como hemos señalado, la lectura y la escritura no son sino alteraciones importantes del proceso natural de desarrollo mental. Algunos rasgos bastante generales pueden perderse, por supuesto, en el periodo crítico entre 1 y 3 años de edad. Por ejemplo, si en esos años no se desarrolla la visión binocular debido al estrabismo o a llevar un ojo tapado, no se puede recuperar más tarde. Sin embargo, limitaciones menos extremas, como las deficiencias matemáticas o del lenguaje, o la carencia de sentido musical, pueden probablemente remediarse con la práctica. Pero para vencer los problemas que nos crea nuestro entorno cortado por el hacha de los fabricantes, tenemos que descubrir cuándo, cómo y de qué manera podemos echar mano de esa versatilidad para enseñar nuevos trucos a los viejos cerebros. Para ello, puede ser clave que las funciones cerebrales impliquen, al parecer, el mismo tipo de yuxtaposición fortuita de datos que el propio proceso de innovación. El pensamiento, como la innovación, consiste presumiblemente en poner las cosas juntas de formas nuevas, pero a diferencia de la lógica secuencial generada por los fabricantes de hachas, el pensamiento imaginativo parece trabajar de forma no lineal, sin seguir paso a paso los silogismos de Aristóteles, ni reducir los problemas a sus porciones más pequeñas a la manera de Descartes, ni confeccionar una lista de todas las posibilidades como un ordenador, sino a gran velocidad de manera fortuita, hacia atrás y adelante por todo el córtex cerebral. Como diría quizás un fabricante, parece haber un elemento irracional en la forma en que el tipo de pensamiento imaginativo, no lógico, permite al cerebro utilizar datos incompletos o no del todo exactos para llegar a sus conclusiones más intuitivas, o a pensar en términos de cantidades e intervalos imprecisos, como casi 2, o a tomar decisiones basadas en la experiencia de formas que no seríamos capaces de cuantificar o ni siquiera de describir. Esto último se constata frecuentemente cuando los diseñadores de sistemas informáticos piden a los expertos humanos que expliquen cómo hacen lo que hacen. Otros llaman a este tipo de pensamiento arracional y no lo consideran una facultad de la mente inferior a la lógica, sino complementaria del secuencial irracional. Es el tipo de pensamiento que, en conjunto, comenzó a cercenarse tras la aparición de las primeras hachas de piedra. Pero hoy muchos individuos, desde los líderes religiosos a los jefes de estados o a los directivos de grandes empresas, comienzan a darse cuenta de que esa capacidad de ver el mundo en su conjunto, de percibir los acontecimientos tal como se presentan simultáneamente, junto a la capacidad de analizar los problemas secuencialmente, pueden desempeñar un papel vital en reconducir nuestro futuro. Nadie sabe todavía con detalle qué es pensar, pero parece implicar un proceso comparado con el cual los mayores y más rápidos ordenadores quedan en desventaja. A este respecto, tiene sentido recordar el dicho de que los procesadores de datos más potentes solo alcanzan niveles cognitivos ligeramente superiores a los de un platelminto, ya sea que el cerebro opere con un gigantesco número de neuronas físicamente interconectadas, acumuladas en minúsculas redes que contienen los conceptos claves, o que se estructure en jerarquías, cada una de las cuales perciben el mundo procesándolo en distintos niveles de reconocimiento de rasgos o mediante algún otro sistema. En cualquier caso, el número de disposiciones en que los miles de millones de neuronas pueden interactuar supera el número de átomos del universo. Y cada uno de nosotros posee uno de esos enormes sistemas entre las orejas.
La razón para que los nuevos sistemas de procesamiento de datos puedan aportar cambios radicales a nuestras relaciones con los fabricantes de hachas y el modo en que estos han organizado siempre indirectamente la sociedad y nuestros pensamientos está relacionado con la forma de funcionamiento del cerebro. Sería algo intermedio entre los aspectos intuitivos o racionales del proceso de pensamiento a los que antes hemos referido y algunas de las capacidades interactivas más complejas de la próxima generación de ordenadores que se está desarrollando actualmente. Los nuevos sistemas pueden presentar los datos del usuario en forma de una red en la que toda la información contenida en una base de datos está interconectada. Por ejemplo, una simple cadena de nudos de la red podría ser esta: papel higiénico inventado para ser utilizado en sanitarios de cerámica que resultaron del desarrollo en el siglo XIX de los sistemas de alcantarillado como consecuencia de una epidemia de cólera cuyos efectos sociales dieron lugar a leyes sobre sanidad pública que determinaban la creación de laboratorios de patología en los que se aplicaban técnicas de teñido de células empleando la anilina descubierta en el alquitrán que quedaba como residuo en la observación del gas para el alumbrado. Cualquiera de los eslabones de esa cadena de acontecimientos e innovaciones relacionadas serviría igualmente como punto de partida de otros bucles, formados por nudos de los que partirían más bucles y así sucesivamente. Dos son los atractivos principales de esta forma de acceder a la información. En primer lugar, es fácil de manejar, ya que el usuario puede entrar a la red por un enlace adecuado a su nivel de conocimiento y que podría, por tanto, ser algo tan complejo como una ecuación de teoría cuántica de campo o tan simple como un rollo de papel higiénico. En segundo lugar, el carácter interconectado de la red permite moverse desde el punto de entrada hasta cualquier otro por una gran variedad de rutas, una de las cuales será la que mejor se acomode a los intereses particulares del usuario y a su nivel de competencia. En cada etapa del viaje, el correspondiente enlace prepara al usuario para el próximo, dada la forma en que todos están relacionados. Por otra parte, en cada nudo existe la posibilidad de emprender distintas rutas alternativas y es aquí donde el usuario puede ejercer su libertad de opción para seguir una u otra vía según su experiencia o sus intereses personales. Así, no es inconcebible que un viaje comience por el rollo de papel higiénico y conduzca finalmente a todos los datos precisos para comprender la física cuántica o la elaboración de vasijas o el latín medieval. Así, no es inconcebible que un viaje comience por el rollo de papel higiénico y conduzca finalmente a todos los datos precisos para comprender la física cuántica o la elaboración de vasijas de barro o el latín medieval, dado que no hay una ruta correcta. Dado que no hay una ruta específica para llegar a un objetivo determinado, digamos, por necesidades curriculares, en el tipo de proceso ubicativo que la red haría posible, esto ofrecería al usuario los medios para aprender la información deseada, llegando a ella por su propio camino. El conocimiento sería entonces la experiencia de haber navegado por la red del mismo modo que se conocen las calles de una ciudad. El viaje, por tanto, sería más valioso que el destino y las relaciones entre los datos más valiosas que estos. Podríamos llegar finalmente a valorar la inteligencia no solo por la capacidad de memorizar información, sino por la imaginación con que cada estudiante construye su viaje. El atractivo de la red reside en que el usuario no precisa cualificación previa para entrar a ella y en que el proceso de exploración es tan fácil o complejo como decida. La red contiene la suma de todos los conocimientos, de forma que la experiencia de su viaje vincula de algún modo a cada usuario con todos los demás. El número de itinerarios que se pueden seguir, así como el de enlaces o estructuraciones que se pueden llevar a cabo, será tan elevado como decidan los usuarios conectados. El uso de la red acostumbraría sobre todo a la gente a familiarizarse poco a poco con que el conocimiento no consiste en hechos aislados y desconectados, sino que forma parte de una totalidad dinámica. La experiencia en la red podría aportar también una mayor conciencia de los efectos sociales de la introducción de una u otra innovación, gracias a que la interrelación de los datos en la red reflejaría el efecto de la innovación en cuestión sobre el conjunto de la sociedad. Así, cada vez que un usuario navega por la red y realiza nuevos enlaces entre los datos, las nuevas conexiones reestructurarían la propia red de modo muy similar a cómo podrían haber afectado a la sociedad
si se hubieran aplicado realmente. En ese sentido, la red podría convertirse en un reflejo pequeño de la propia sociedad. Podría servir como un medio para desarrollar simulacros de la fabricación de conocimientos y de sus potenciales efectos sociales. Finalmente, podría convertirse en la forma general de participación en todos los procesos sociales, ya fuera en persona o mediante agentes electrónicos. El poder del individuo se vería así considerablemente incrementado. Como el carácter asociativo de una red también refleja limitadamente los procesos básicos de un pensamiento arracional no lineal, no se requeriría una iniciación previa para usarla. Ofrecería libre acceso al cuerpo de conocimientos efectivamente disponibles en la actualidad solo para quienes poseen las cualificaciones precisas. Dada la estructura interrelacionada de la red, tampoco sería preciso que los usuarios supieran exactamente qué preguntar. Un sistema de palabras clave combinado con programas de lógica borrosa, el planeamiento de casi dos con el que un típico usuario dice creo que tiene que ver con, junto con los indicadores adecuados, haría relativamente fácil la identificación del área de interés potencial, incluso a partir de propuestas o preguntas muy imprecisas, lo que podría ser útil, digamos, cuando el usuario busca información que le ayude a tomar una decisión política o en su carrera personal. Debido a la enorme velocidad y amplitud con que está creciendo el procesamiento de información de todo tipo, las gigantescas bases de datos y la capacidad de procesamiento precisas pueden estar disponibles en 2010. Ya hay en el mercado discos CDs que contienen miles de textos con un coste de menos de 0,1 euros y se proyecta decuplicar la capacidad de almacenamiento en los próximos 10 años. Eso significa que en un centenar de discos podrá almacenarse una biblioteca importante a la que tendrán acceso los estudiantes de cualquier país. Se podrán también descargar fácilmente libros de una biblioteca central para complementar esa biblioteca básica de 2 millones de textos, haciendo uso de la tecnología que ya pone a disposición de los habitantes de los países desarrollados el video que deseen. Así pues, la representación del saber que se inició con los bastones de los fabricantes de hachas y se amplió con la escritura cuneiforme en Mesopotamia, el alfabeto, la imprenta de Gutenberg, el método reduccionista de Descartes y la televisión, está a punto de dar un nuevo salto adelante. Así pues, la representación del saber que se inició con los bastones de los fabricantes de hachas y se amplió con la escritura cuneiforme en Mesopotamia, el alfabeto, la imprenta de Gutenberg, el método reduccionista de Descartes y la televisión, está a punto de dar un nuevo salto adelante. Y la capacidad de almacenamiento de la nanotecnología de 2030 hará aparecer a los maravillosos sistemas aquí descritos tan amigos como papiros egipcios. Muchas instituciones de enseñanza especializada en Estados Unidos son conscientes de todo lo que la nueva tecnología puede ofrecer a la educación y comienzan a reconocer las limitaciones del viejo enfoque reduccionista del aprendizaje comparado con el potencial de esas nuevas técnicas relacionales. En algunos institutos se están dando los primeros pasos experimentales con asignaturas interdisciplinares de primer curso como Ciencia, Tecnología y Sociedad, con asignaturas interdisciplinares de primer curso como Ciencia, Tecnología y Sociedad. Pero el uso de la red también plantea la turbadora cuestión de qué información estará al alcance de las bases de datos, quién la proporcionará y para quién. Se puede retener todavía mucha información, ya que las empresas no están probablemente dispuestas a permitir la libre entrada en sus laboratorios de investigación, ni los políticos a someter sus actividades a un examen público, ni los profesionales a renunciar al poder de su pericia. Quienes trabajan en los medios públicos de comunicación de masas, que podrían facilitar la discusión de estas cuestiones, se ven también sometidos a presiones por los intereses creados. Muchos de los viejos trucos de los fabricantes de hachas se han refinado en el siglo XX con el fin de controlar una opinión pública cada vez más informada y culta. En la Encyclopedia of the Social Science de 1920 se puede leer que los hombres poderosos no deberían sucumbir a los dogmatismos democráticos que proclaman que los hombres son los mejores jueces de sus propios intereses. En el conflicto de Gran Bretaña con Argentina por la soberanía de las Malvinas, así como en las invasiones estadounidenses de Panamá, Grenada
e Irak, se bloqueó el acceso del público a los acontecimientos y solo se permitía la emisión de información rigurosamente seleccionada, lo que aseguraba que las acciones militares contaran con la aprobación inicial de la opinión pública y dejaba los costes humanos y financieros para más tarde, cuando el fervor patriótico se hubiera enfriado. Noam Chomsky, quien ha estudiado el control sobre la información, escribe: según un amplio espectro de opiniones expresadas, el hecho de que en las sociedades democráticas se oiga la voz del pueblo se considera un problema a superar, asegurándose de que la opinión pública solo pronuncie las palabras correctas. La idea general es que los líderes nos controlan, no que nosotros los controlemos. Si la población queda fuera del control y la propaganda no funciona, el Estado se ve forzado a actuar de forma oculta en operaciones clandestinas y guerras secretas. La escala de las operaciones furtivas constituye a menudo una buena medida de la disidencia popular. Pero Chomsky es a veces optimista. Existen amplias oportunidades para crear un mundo más humano y más decente si nos decidimos a actuar. Una política de comunicaciones democrática trataría de desarrollar los medios de expresión e interacción capaces de reflejar los intereses y preocupaciones del conjunto de la población y de alentar su autoeducación y su capacidad de acción individual y colectiva. Hay muchas razones para la esperanza en que un sistema democrático de comunicaciones como el que propone Chomsky llegue a hacerse realidad. Hemos señalado algunos de los muchos momentos en la historia en que las instituciones se vieron forzadas a permitir un mayor acceso a la información y nuevas formas de pensar, capacitando a más especialistas. Ese proceso sirvió también inevitablemente, y en cierta medida accidentalmente, para elevar el nivel general de la educación y la competencia. Aunque la especialización ha alcanzado niveles de complejidad sin precedentes, la gente corriente es en general más entendida que antes, dado el acceso a los datos mediante periódicos, servicios online, radio y televisión. Dentro de muy poco dispondremos de versiones digitalizadas de la Biblioteca del Congreso estadounidense, lo que proporcionará a cada individuo o escuela mucha más información que la que poseen actualmente la mayoría de los miembros de la sociedad, y podrán comunicar sus opiniones por la red. Con esa disponibilidad de información acrecentada, será probablemente más difícil la propaganda y la exclusión del público en general del proceso de toma de decisiones. Y si el acceso a la red es cada vez menos limitado, el gran número de usuarios modificando, incrementando y reestructurando los enlaces internos del sistema hará más difícil impedir a los hackers la violación de los códigos de seguridad destinados a bloquear el acceso a determinadas porciones de la red. Hay otro elemento que podría acelerar ese proceso para navegar por la red. Los usuarios no tienen por qué saber nada en el sentido de haber adquirido una cualificación especializada en determinado campo y para toda la vida. No se trata de algo de todo nuevo, ya que Platón, entre otros, escribió mucho al respecto en relación con la aparición del alfabeto, o cuando la imprenta hizo innecesaria la memoria oral en el siglo XV, o cuando, más recientemente, las calculadoras a disposición de todo el mundo permitieron a la gente despreocuparse de la habilidad del cálculo. Así, si la red proporcionaba a los usuarios los medios para localizar y comprender cualquier tipo de datos en sus propios términos, quedará resuelto el problema de la competencia de los legos con respecto a la toma de decisiones sociales. En la actualidad se entrena a especialistas para aconsejar sobre cualquier tipo de cuestiones, desde la agricultura en el tercer mundo hasta la creación de puestos de trabajo en el centro de las ciudades, pasando por la venta de nuevos modelos de automóvil, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos, el proceso de evaluación y puesta en práctica de sus sugerencias va de arriba a abajo. Ocurre, sin embargo, que los afectados por esas decisiones, desde los campesinos con arados anticuados que compran fertilizantes que no pueden permitirse, hasta los consumidores que adquieren un aparato nuevo cuando el viejo todavía no funciona, son consultados ocasionalmente en elecciones o referéndums. Pero las encuestas confirman con demasiada frecuencia la suposición de que la mayoría de la gente prefiere el arreglo a corto plazo que se les ofrece en ese momento. En cualquier caso, la finalidad de cualquier análisis de la opinión pública consiste a menudo poco más que en descubrir cómo reacciona la gente frente a un producto o una política una vez que ya están en el mercado. La actitud institucional tiende a ser parecida
a la de Henry Ford cuando decía: «Puede usted comprar un automóvil del color que prefiera siempre que sea negro». Ese proceso está lleno de sentido en un mundo de fabricantes de hachas, ya que nadie espera que un aficionado sin cualificación contribuya al desarrollo de la genética vegetal o al diseño de mecanismos electrónicos de inyección de gasolina. Pero esa actitud ignora el hecho de que, en casi todos los casos, la innovación provoca cambios en la vida de la gente y que en eso todos somos muy competentes. Otro aspecto importante de la cuestión, además del compromiso público en el proceso de la toma de decisiones, es la enorme escala de los problemas que afrontamos. Al proporcionar soluciones a corto plazo, quizá el principal rasgo distintivo de los dones de los fabricantes, desde el hacha de piedra, sea su concentración en el control social. Y como las colectividades más grandes significan mayor poder, los líderes e instituciones se han preocupado siempre por alentar el crecimiento. Lo grande ha sido bello desde su primera apoteosis en Egipto. Sin embargo, la idea de crecimiento ilimitado nació en tiempos muy antiguos, cuando, como explicamos en el primer capítulo, la Tierra parecía infinita. Nadie podía entonces concebir un límite de los recursos que les impidiera satisfacer su deseo de crecimiento aumentando la producción de alimentos, construyendo sistemas de transporte de mayor capacidad, redes de comunicación más extensas a las que se suministra más energía para impulsar procesos industriales más rápidos a cargo de más y más especialistas. Actualmente está comenzando a quedar claro el lado oscuro de este tipo de progreso, en la medida en que las limitaciones de la naturaleza durante tanto tiempo fuera de consideración empiezan a hacerse sentir. El ideal de crecimiento ha ignorado todo este tiempo el hecho fundamental de que hay un límite a lo que el medio puede ofrecer y a su capacidad de absorber los desperdicios. Históricamente, en un mundo de fabricantes de hachas, con razonable confianza en las economías de escala, las autoridades han crecido garantizando que las estructuras sociales pequeñas son ineficientes y han actuado contra ellas. Conforme crecía en poder el Estado, por ejemplo, arrasaba las ciudades y pueblos independientes, ponía fuera de la ley los gremios locales y las confederaciones de municipios, acababa con las tierras comunales y establecía la acuñación centralizada de moneda, unificaba leyes, ponía en pie gigantescas burocracias para obligar a la uniformidad y finalmente proporcionaba todos los servicios sociales centralizados que se habían hecho necesarios porque el Estado los había destruido a escala local. Como todos los demás dones, que no podíamos rechazar, el modelo de crecimiento se convirtió en una profecía autocumplida. Los efectos a largo plazo de esa política están dañando ahora las últimas y pocas comunidades autosostenidas que quedan en el tercer mundo. Los efectos a largo plazo de esa política están dañando ahora las últimas y pocas comunidades autosostenidas que quedan en el tercer mundo, de un mundo que recuerda la historia de Occidente en el siglo XIX. La industrialización está marginalizando las economías locales a pequeña escala, reduciéndolas al papel de proveedoras de las ciudades. Y en el ambiente urbano, los miembros de la colectividad, que en otro tiempo cooperaban en tareas comunes, se han convertido en individuos competitivos sin lazos locales o familiares, presionados por todas partes para amoldarse a los modelos occidentales y resentidos por ello. En el campo de donde venía esa gente, los conocimientos tradicionales se ven menospreciados. La escolarización de estilo occidental se concentra en la enseñanza de saberes especializados sin apenas relación con las características de la sociedad local y sus condiciones ambientales inmediatas. A la gente se le enseña técnicas occidentales que no pueden aplicar al tiempo que pierden las habilidades indígenas que precisan. Hasta los reformadores de alto nivel que predican una distribución igualitaria de la riqueza global mantienen su compromiso con el crecimiento económico continuo y el desarrollo de la alta tecnología, consideran necesarios para generar la riqueza con la que pueden pagar esas reformas. Pero estas requieren una centralización aún mayor del control, ya que las tareas de redistribución precisan autoridades supranacionales. Sin embargo, como hemos tratado de demostrar,
El resultado final de tales políticas orientadas al crecimiento han sido los problemas medioambientales y sociales que el mundo afronta actualmente. Una posible solución residiría en el potencial político de la red, pero eso requeriría una actitud radicalmente diferente con respecto a algunas vacas sagradas largamente apreciadas, sobre todo la que en los tiempos más recientes han mantenido en el poder a las instituciones apoyadas por los fabricantes, haciendo que el poder pareciera responsable frente a los ciudadanos, la democracia representativa. Al hacerse más y más complejas las cuestiones sociales y políticas relacionadas con la tecnología, si el acceso a la información relevante se hace universal, como propugnamos, y si están a nuestra disposición los agentes electrónicos, como sucederá en menos de una década, para actuar por cuenta de individuos informados, se hará posible la democracia participativa. Cuando los medios tecnológicos estén listos, una opinión pública educada la exigirá porque, como escribía Rousseau, la soberanía consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no admite representación, o bien es ella misma o es algo distinto. No hay término medio. Los diputados del pueblo entonces no son ni pueden ser sus representantes, son meramente sus agentes. En cuanto un pueblo elige representantes, deja de ser libre. Aristóteles pensó que la polis debería ser pequeña y la participación directa. Decía, si los ciudadanos de un estado tienen que juzgar y distribuir los puestos según los méritos de cada cual, deben conocer las características de sus conciudadanos. Donde no poseen ese conocimiento, la elección de cargos funciona mal. La tecnología de la información ya está haciendo más viable ese tipo de colectividades más pequeñas sin forzar a sus miembros a renunciar a las ventajas de la vida moderna. En Suecia, 5 ecopueblos se han separado del sistema económico general y están desarrollando alternativas a pequeña escala con una base ecológica. Existen otros modelos menos radicales y la experiencia de cada uno de ellos puede aportar su propia contribución. La red puede facilitar ese tipo de desarrollo proporcionando a otros colectivos los instrumentos del saber que necesitan para funcionar autóctonamente. Pero la virtud política clave de las colectividades pequeñas, apoyadas en la red, gobernadas mediante una democracia directa, es que proporcionan foros para el debate que se había perdido desde tiempos de los griegos. El debate no exige un compromiso personal de cada participante. Ese fue el escollo en el que embarrancaron los experimentos similares de los años 70, como probablemente ahora, demasiado ocupada para emplear su tiempo cada día en la discusión de todas y cada una de las pequeñas cuestiones que se presentaban. Pero ahora se dispone de técnicas con las que crear agentes capaces de representar fielmente a los individuos y de registrar y poner al día electrónicamente sus opiniones sobre cualquier cuestión. Puede ser instructivo a este respecto reflexionar sobre el viejo proverbio de los fabricantes que han subvertido con tanto éxito el proceso democrático. Si la Vox Populi hubiera representado realmente la autoridad última como pretendía el dicho, ¿por qué este terminaba aludiendo a la Vox Dei? El sistema social abierto que hace posible la democracia participativa en pequeñas colectividades es más difícil de subvertir y controlar. La estructura alienta la participación y el consenso, y el contacto más estrecho entre esas comunidades y su entorno contribuye a afianzar la conciencia de la necesidad de economías autosostenidas y no contaminantes. Todas las iniciativas sugeridas hasta ahora en este capítulo son complejas y de amplio alcance, pero no exigen necesariamente un tiempo muy largo para hacerse realidad. En general, una vez que la información relevante está disponible y se comprende, la gente cambia su vida con extraordinaria rapidez. Por ejemplo, los sociólogos de los años 70, que llevaría décadas de constante presión gubernamental, persuadir a los norteamericanos para que alteraran
sus hábitos reproductivos. La costumbre de tener tantos hijos como la familia pudiera alimentar se consideraba inherente a la naturaleza humana, pero a comienzos de la década de los 70, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, el predominio de la familia pequeña se alcanzó en el plazo de 3 años y no requirió presión gubernamental alguna. La gente cobró conciencia de que sus hábitos reproductivos causaban problemas económicos y los modificó. En términos de problema demográfico, en las culturas no occidentales, lo que funciona bien no es el reparto de preservativos y las conferencias sobre control de la natalidad, que no ayudan realmente a los campesinos indios a tener menos hijos, sino más bien el acceso a la información y los cambios sociales que se derivarán de ese acceso. Participación de las mujeres en la toma de decisiones ejerciendo su cuota de poder, satisfacción de la demanda de seguridad social, empleo y confianza en la independencia financiera en los últimos años de la vida, lo que significará que los adultos necesitarán menos de los hijos para que cuiden de ellos en la ancianidad. No se trata de una teoría alejada de la realidad que requiera niveles de pericia informática e instalaciones técnicas que no existen fuera de los países industrializados. En los años 70, los planificadores del desarrollo que se ocupaban de problemas demográficos globales encontraron en Kerala un ejemplo excepcional de una región tropical en la que tanto la tasa de nacimiento como la mortalidad infantil estaban en retroceso, mientras que la esperanza de vida se aproximaba a los 70 años, donde la inmensa mayoría de la población adulta sabía leer y escribir y donde las mujeres superaban en número a los hombres. Y todo eso se había conseguido sin violencia política. Kerala no tenía apenas industrias y dependía en gran medida de la agricultura. Su renta per cápita estaba muy por debajo de la media india. El modelo de Kerala sugería que políticas cuidadosamente aplicadas poniendo el acento en el acceso igualitario a los recursos básicos habían mejorado el nivel de vida de sus habitantes sin que hubieran producido revoluciones de ninguna naturaleza. En 1975 la ONU hizo público un informe en el que destacaba los logros positivos de Kerala en cuestiones de igualdad y desarrollo socioeconómico equilibrado. Apuntaba al hecho de que un país relativamente pobre, con una baja capacidad alimentaria per cápita, hubiera conseguido avances impresionantes en sanidad y educación, que habían dado lugar a una perceptible diferencia en la calidad de vida. El estudio causó un gran impacto en el resto del mundo, en particular en lo referente al éxito del control de la natalidad. Apreciaba pruebas de un brusco descenso en la tasa de natalidad e insinuaba que era consecuencia de cambios sociales en la actitud hacia el tamaño de la familia resultantes de la mayor esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil y la educación femenina, que a su vez derivaban de las sustanciales inversiones gubernamentales en sanidad y educación. Ya en los años 20, un análisis del gobierno británico concluía que hasta las castas más bajas consideraban la educación como la puerta hacia una nueva tierra y un nuevo cielo. El sistema educativo de Kerala estimulaba una ética más exigente en cuanto a la igualdad de oportunidades que alentó desde los años 30 la extensión de la enseñanza. La gente quería educación para sus hijos y los gobiernos, deseosos de popularidad, proporcionaron los fondos para la construcción de nuevas escuelas. Durante más de 100 años, la mayoría de los habitantes de la región se habían visto implicados en la política a propósito del sistema educativo. Este había prosperado en Kerala porque sus castas altas y los grupos locales cristianos habían creído en el valor de la formación cultural, enviando a sus hijos a las escuelas que financiaban las propias familias. A partir de la década de 1860, se creó una estructura escolar supervisada por el gobierno. Como las castas bajas identificaban la educación con la mejora del nivel social, solían llevar a sus hijos a las escuelas abiertas por los misioneros europeos. Pronto se hizo evidente que la educación abría las puertas del empleo en un comercio en expansión y en el funcionariado gubernamental. Décadas de participación pública generalizada llevaron a una intensa confrontación política tras la independencia alcanzada en 1947, con una iniciativa popular mucho más activa que en el resto de India.
como atestigua llamativamente la participación electoral, siendo la más baja en unas elecciones al Parlamento del Estado desde 1957. Décadas de participación pública generalizada llevaron una intensa confrontación política tras la independencia alcanzada en 1947, con una iniciativa popular mucho más activa que en el resto de la India. Como atestigua llamativamente la participación electoral, siendo la más baja en unas elecciones al Parlamento de Estado desde 1957, un 8% más alta que la alcanzada en cualquier otro estado indio. Un observador escribía: un electorado apasionado y exigente y las frecuentes elecciones, desde 1960 el promedio es de 1 cada 2 años, han llevado a los políticos locales a proponer programas en educación, reforma agraria y sanidad que fomentan una mejora perceptible del nivel de vida. El acceso a la información y la escolarización han sido cruciales en Kerala. Durante cerca de un siglo, miles de profesoras se han ganado su salario y la educación de las chicas llegaba hasta la edad de matrimonio. Las mujeres alfabetizadas cuidaban mejor de sus hijos que las analfabetas. El sistema de enseñanza constituye la mayor industria del país, alcanzando en 1984 el 38% del gasto anual estatal. Las escuelas y colegios son el foco de una intensa competencia entre las estructuras gubernamentales y no gubernamentales. Esos vastos intereses educativos proporcionan a las organizaciones comunales una solidez duradera y la competencia entre ellas ha contribuido a hacer de la política una actividad habitual y respetada. En 1982, el economista y ex embajador en India John Kenneth Galbraith escribía: la educación es lo primero. Nosotros, los economistas, hemos equivocado las prioridades. Pensábamos que podíamos comenzar con la inversión de capitales, pero tendríamos que haber comenzado con la inversión en educación. Un autor australiano, Robin Jeffrey, concluía en 1992 hablando de Kerala: la política democrática en la que participa la mayoría de la población proporciona los servicios necesarios. Las mujeres educadas y confiadas convertirán desde sus hogares esos servicios en una mejor atención sanitaria para todos. La tasa de nacimientos caerá. Lo que uno ansía es una frase posterior en la que se produzca suficiente riqueza y la política garantice su distribución igualitaria para asegurar un mayor bienestar social. Si Kerala avanzara sensiblemente en los 90 en esa dirección, podría convertirse en un modelo que otros querrían emular. La experiencia de Kerala sugiere que los cambios de actitud con respecto al control de la natalidad pueden conseguirse en el tercer mundo sin necesidad de pasar por la transición demográfica postmalthusiana asociada a la industrialización que salvó a Occidente en el siglo XIX. Y si el futuro de la humanidad depende de que cambien la vida de la gente y los valores que la definen, Kerala ofrece un ejemplo sobresaliente de que los pueblos pueden experimentar rápidas y espectaculares transformaciones y de que gran parte de la responsabilidad del éxito estará en manos de las mujeres emancipadas. En resumen, al iniciarse el siglo XXI, afrontamos una opción decisiva. Podemos seguir dependiendo de los dones de los fabricantes de hachas con sus rápidas soluciones a corto plazo, o comenzar a pensar en nosotros mismos como seres capacitados que forman parte de una comunidad global, porque es a escala global como la humanidad ha comenzado a dañar el planeta. Ninguna otra especie se ha multiplicado tanto ni ha sometido a su entorno a tensiones tales como las creadas por el animal humano. La fragmentación política de la era posterior a la Guerra Fría puede constituir una indicación de la dirección en que debemos avanzar. La tecnología ha hecho inútil al Estado-nación, incapaz de proteger militarmente a sus ciudadanos frente a la amenaza de terroristas urbanos armados con el conocimiento nuclear, y su economía no puede aislarse del mundo exterior. Sus leyes ya no son soberanas ni sus monedas estables. La fragmentación de esas colectividades monolíticas y centralizadas, cuyas anomalías culturales intensas se vieron suprimidas durante siglos, pueden significar más una promesa que una amenaza.
Los grupos étnicos que surgen vociferando de décadas de silencio revelan una diversidad todavía floreciente que, como la de la naturaleza, representa una respuesta versátil que puede ser muy útil para la supervivencia global. Y cuando más examinamos esa diversidad, más se nos recuerda que el foso cultural entre nosotros puede no ser tan amplio como pensamos. Las lenguas más antiguas solo tienen 3000 años. Las religiones son de una edad parecida y las más antiguas de las llamadas identidades nacionales que distinguen a un grupo de otro en el mundo moderno son unas recién llegadas. Un armenio, un mongolo o un escocés actual quedó vinculado a su país hace menos de un centenar de generaciones. Culturalmente somos casi totalmente paleolíticos, lo que se manifiesta cada vez que arrojamos sal por encima del hombro o evitamos pasar por debajo de una escalera o cruzamos los dedos. Si un bebé de finales de la Edad de Piedra se viera transportado en la actualidad, vestido adecuadamente, pasaría inadvertido y podría con el tiempo aprender todas las pautas de conductas modernas. Así pues, estamos más cerca de los primitivos de lo que solemos admitir. Lo que nos ha separado de ellos ha sido la sobredependencia de nuestros procesos de pensamiento secuencial, de fabricantes de hachas y la falta de medios comunes de comunicación. En 1703, el matemático alemán Gottfried decía: desde la escritura cuneiforme mesopotámica, pasando por el alfabeto griego y la imprenta de Gutenberg, hasta llegar a la representación del mundo en los modernos ordenadores, hemos comenzado a hacer realidad el sueño de Leibniz. Como consecuencia, cada persona domina hoy un ámbito mucho más complejo y heterogéneo que el que habría sido su destino biológico. Desde Mesopotamia y Grecia hemos aprendido a representar el mundo abstractamente entre ristras de letras que se escriben y leen en cierta dirección. Usamos las matemáticas para predecir el movimiento de las estrellas y de las naves espaciales, así como para regular el sistema informatizado en que vivimos. En ese proceso, las capacidades básicas de la mente, moverse en el espacio, escuchar y hablar, solo mantienen una importancia secundaria. Y como eso se da por supuesto, a menudo no caemos en la cuenta de que cada niño o niña atraviese una metamorfosis radical en su desarrollo cuando aprende a dominar este mundo artificial. Pero podría muy bien suceder, dado el éxito del programa que Leibniz delineaba, el dominio del mundo de la información en el siglo XXI sea más fácil para la mayoría de la gente porque habrá una forma nueva y menos excluyente de expresarnos. La capacidad de captar relaciones y mover cosas en el espacio con ordenadores icónicos puede ser tan valiosa intelectualmente como el aprendizaje de la resolución de ecuaciones cuadráticas o la memorización de la tabla periódica de elementos químicos. Cuando gran parte del trabajo rutinario de la mente se automatiza, los talentos espaciales, intuitivos, navegacionales, quizás sean mucho más aptos para acceder a un conocimiento estructurado como la naturaleza en lugar de verse reducido a códigos alfanuméricos. Leer y escribir pueden acabar siendo menos importantes. En los últimos siglos, la educación ha supuesto ante todo la enseñanza del lenguaje y el manejo de los números. Esto se debe en parte a cómo se registraba y mostraba la información, algo que no había cambiado desde el alfabeto griego y los números mesopotámicos. Así, para aprender algo acerca de Rembrandt, Beethoven o Einstein, había que saber leer. Pero si los nuevos sistemas dan a los individuos un acceso más directo a la técnica pictórica de Rembrandt o a la estructura formal de las sinfonías de Beethoven, las habilidades requeridas serán sobre todo visuales, auditivas y táctiles. Teniendo esto presente, es más fácil entender el surgimiento tras la Guerra Fría del pluralismo étnico como una oportunidad más que un problema, ya que con la aparición de los ordenadores icónicos como el Mac, la alfabetización que constituía el signo distintivo de una persona educada puede por primera vez, desde Grecia, dejar de ser esencial. Los antropólogos han identificado cierto número de características que parecen comunes a la mayoría de las sociedades no tecnificadas, tanto pasadas como presentes. Esas sociedades tienden a valorar el conocimiento práctico más que el abstracto. Sus ritos primitivos forman parte de las realidades regulares, cotidianas,
de la vida y los grupos tienden a no mantener más especialistas que el chamán. Cada miembro del grupo es capaz en cierta medida de realizar cualquier tarea y todos comparten una responsabilidad común. Ante todo, los primitivos participan de una visión holística de la vida que examina todas las decisiones esenciales por sus efectos sobre la colectividad y el entorno. Estos valores sociales pueden acomodarse bien a las comunidades inmersas en la red de mediados del siglo XXI, ya que éstas se adecuan mejor a las estructuras pequeñas y relativamente simples que hasta ahora parecían estar desapareciendo, al hacerse la vida bajo la hacha más compleja y estandarizada. Aunque es poco probable que retornemos a los mitos arcaicos y a la vida bucólica, la red y todos los procesos de apoyo que puede proporcionar podría volver a ser viables las pequeñas comunidades, funcionando de una forma que debería hacerse común en todo el planeta. Basada en la máxima, pensar globalmente, actuar localmente. Y bastarían los sistemas de energía renovable actualmente disponibles, como la solar, la geotérmica o la eólica, para hacer independientes enérgicamente a esas comunidades y asegurar la supervivencia de muchas culturas que de otra forma estarían condenadas a caer bajo el hacha en las próximas décadas. Siempre que las superautopistas de la información y las redes a las que éstas nos vinculen no sean secuestradas por la élite informacional más poderosa de la historia, y se trata evidentemente de una condición necesaria, podrían ayudarnos a retornar de algún modo allí donde estábamos antes de que los dones de los fabricantes de hachas le dieran el primer tajo al mundo y comenzaran a aplicar los procesos de intervención y control a los humanos y a la naturaleza de donde proveníamos. Para tales colectivos, las habilidades más valiosas serían las generales más que las especializadas. Premiarían la capacidad de conectar, de pensar imaginativamente, de comprender cómo están relacionados los datos, de ver modelos en las innovaciones generadas por las máquinas y de evaluar sus efectos antes de ponerlos en funcionamiento en la sociedad. Son habilidades que los cerebros ya poseen en cada colectivo, desde los corredores de bolsa de New York hasta los hombres de barro de Nueva Guinea. Cada cerebro humano cuenta con el potencial para expresar muchos talentos particulares, constituyendo en sí mismo una microcultura. Desde los tiempos de las primeras hachas, los medios para manifestar esa cultura se han visto reconectados por una incesante coerción a la uniformidad que reducía la diversidad natural de la expresión humana y mantenía la preeminencia de la mente de los fabricantes de hachas. Hoy en día, sin embargo, miles de millones de talentos humanos podrían quizá expresarse espontáneamente si nos mostráramos dispuestos a considerar nuevas opiniones y a ver hacia dónde nos pueden llevar. Más que nunca, contamos con los medios para asegurar que todos vemos o percibimos de una forma nueva. Hasta ahora, cuando afrontábamos un cambio, siempre se nos han presentado pocas opciones. Del mismo modo que la habilidad institucional para intervenir y controlar quedaba configurada por los instrumentos de los fabricantes de la época, así ocurría también con la versatilidad de nuestros sistemas sociales y la forma y ámbito de nuestra respuesta individual. Por ejemplo, en Sumeria solo cabía una libertad personal muy limitada, cuando el único instrumento organizativo era la escritura cuneiforme, desarrollada originalmente para cubrir tareas de inventario. A lo largo de la historia, la uniformidad impuesta centralmente ha aplicado ese tipo de constricciones con el fin de suprimir la expresión de opiniones anárquicas que no podían gestionarse adecuadamente. Pero con las nuevas tecnologías de la información, la colectividad puede visualizar fácil y rápidamente los patrones de cambio, ensayar el efecto de una u otra opción y decidir cuál elegir sobre la base de un conocimiento a priori mucho más fiable que nunca. Cabe argumentar que esas simulaciones podrían ser tan defectuosas como las suposiciones en que se basan, pero aún así son mejores que nada, que es lo que hemos tenido hasta ahora. De hecho,
El planteamiento sugerido en este libro es solo uno entre los muchos que podrían funcionar, del mismo modo que el leitmotiv de este libro solo constituye una forma de enfocar el problema. Al concentrarse en comunidades pequeñas, el conocimiento indígena, la educación en red y la democracia participativa, por ejemplo, y no hemos considerado otras posibilidades. Otros piensan que los problemas del agotamiento de los alimentos y otros recursos y la contaminación podrían resolverse mediante la ingeniería genética, la biotecnología y la nanotecnología. Y hay quienes sitúan su fe en un gobierno mundial centralizado, el control de la población y la conciencia ecológica. Pero sea cual sea el planteamiento, la decisión sobre qué problema y qué solución son más relevantes. Emprenda o no nuestra sociedad el curso que sugerimos, dependerá de si podemos escapar al confinamiento del pensamiento de los fabricantes de hachas, y eso depende a su vez de si estamos o no ya demasiados condicionados para poder pensar racionalmente como lo hacemos racionalmente. El primer paso consistirá quizás en reconocer que podemos utilizar nuestra tecnología tal como se ha usado una y otra vez en la historia para cambiar las mentes, pero esta vez por nuestras propias razones, en nuestros propios términos y a nuestro propio ritmo. Si utilizamos las tecnologías incipientes para convertirlas en instrumentos de libertad. El carácter interactivo del mundo actual hace más difícil bloquear esa posibilidad y seguir con las viejas formas jerárquicas y divisoras. Pero en cualquier caso, lo que nos mantenía sometidos a esas instituciones era nuestra ignorancia acerca de esos conocimientos que pronto serán tan fácilmente accesibles y comprensibles que constituiría una pérdida de tiempo adquirirlos. Cuando Gutenberg imprimía sus libros, relativizaba en gran medida el poder de la memoria y la tradición. Las nuevas tecnologías disminuirán el poder del conocimiento arcano y especializado, y cuando lo hagan, todos nosotros volveremos en cierto sentido a lo que éramos antes de las primeras hachas de piedra. La cultura en la que vivimos, basada en la influencia secuencial del lenguaje sobre el pensamiento y la acción según las reglas racionalistas de la filosofía griega y la práctica reduccionista, ha ejercido un poder tremendo. Nos ha concedido las maravillas del mundo actual en bandejita. Ha fomentado creencias que nos han sometido a instituciones centralizadas e individuos poderosos durante siglos, que tenemos que quitarnos de encima si queremos mejorar el mundo que hemos hecho. Que esa intensa explotación de los recursos planetarios es posible. Que los miembros más valiosos de la sociedad son los especialistas. Que la gente no puede sobrevivir sin líderes. Que el cuerpo funciona mecánicamente y solo se puede curar con bisturíes y drogas. Que solo hay una verdad suprema. Las únicas habilidades humanas importantes son las basadas en el pensamiento secuencial y analítico. Que la mente funciona como el hacha de un fabricante. Sobre todo, muy recientemente, se nos ha persuadido de que es inaceptable ser diferente o incluso reconocer que poseemos diferentes habilidades. Pero nuestra supervivencia puede depender de la conciencia y expresión de la inmensa diversidad de la humanidad, solo si usamos lo que puede ser el último don de los fabricantes: los sistemas informáticos que se están desarrollando para fomentar esa diversidad individual y cultural. Así, solo si celebramos nuestras diferencias en lugar de suprimirlas, tendremos la oportunidad de aprovechar la riqueza de talentos humanos que se ha mantenido ignorada durante milenios y que ahora se muestra ansiosa de liberarse.